Hola, me llamo Ivana y esta historia que les voy a contar no es nada fácil de recordar, pero creo que alguien tiene que saberla, aunque sea para que otros no pasen por lo mismo. Todo comenzó con mi hermana Clara y su marido Dagoberto, que llevaban años queriendo tener un hijo. Era algo que deseaban con todo el corazón, pero el destino parecía no querer darles esa dicha. Clara siempre fue una mujer terca, y cuando algo se le metía en la cabeza, no había quien la hiciera cambiar de opinión. Probó de todo, remedios caseros, visitas a médicos en la ciudad y hasta oraciones con el padre del pueblo, pero nada funcionaba. La desesperación la tenía consumida, y entonces alguien le habló de doña Matilde, la mujer que decía saber cosas que nadie más sabía. Doña Matilde le dijo a Clara que lo suyo no era cosa del cuerpo, sino de un maleficio. Según ella, alguien le había echado una brujería para que nunca pudiera tener hijos. Si quieres quitarte esa cruz, tienes que buscar a Jacinta, le dijo. Ella es la única que puede ayudarte. Jacinta era un nombre que a todos les daba escalofríos. Era la bruja del pueblo y vivía en una choza al final de una brecha que pasaba por detrás del cementerio. Nadie iba ahí, a menos que estuviera muy desesperado o fuera muy valiente. Y según se decía, habían pasado años desde que alguien la volvió a ver. Ni siquiera sabíamos si estaba viva. Y tampoco nadie quería ir a confirmar si la mujer aún respiraba, pues la choza en la que vivía tenía fama de estar maldita, y las pocas veces que alguien la describía, hablaban de huesos colgados en las ventanas y olores que salían como si quemaran algo podrido todo el tiempo. Le supliqué a Clara que no fuera. Hermana, esas cosas no son de Dios, no te metas en problemas, le dije. Como les mencioné anteriormente, Clara era terca como una mula, y ni yo ni Dagoberto pudimos convencerla de lo contrario. Así que esa misma tarde, se levantaron temprano y se fueron juntos hacia la casa de Jacinta. No volví a verlos hasta el anochecer. Recuerdo que estaban más callados de lo normal cuando regresaron. Pero en cuanto entraron a la casa, Clara se acercó a mí y me mostró un frasco oscuro que traía envuelto en un trapo viejo. ¿Qué es eso?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es lo que Jacinta nos dio, respondió en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Le llaman orina de bruja. Dijo que esto nos va a ayudar a tener un hijo, pero primero tenemos que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Según Clara, Jacinta les había dicho que guardaran el frasco hasta el momento indicado, pero que nunca lo abrieran antes de tiempo. También les advirtió que, después de usarlo, tendrían que enterrarlo detrás de la casa y no volver a mencionarlo. Todo tiene un precio, les dijo la bruja con una sonrisa que, según Clara, le puso los pelos de punta. La noche cayó pesada. Clara no quiso contarme mucho más, pero vi que sus manos temblaban mientras escondía el frasco en un rincón de su cuarto. Dagoberto no dijo ni una sola palabra durante la cena. Apenas tocó la comida y se fue directo a la cama. Yo no pude dormir. Algo en mi pecho me decía que lo que había traído a la casa no era bueno, y mucho menos seguro. Y mientras el viento golpeaba las ventanas esa noche, juraría que escuché risas lejanas, como si alguien estuviera disfrutando desde la oscuridad lo que estaba por venir. Pasaron unos días que se podría decir transcurrieron con normalidad, hasta que, una noche, Clara decidió que era el momento. La vi sacar el frasco con cuidado y llamarle a Dagoberto. «Es hoy, Dago, es ahora o nunca», le dijo, y se sentó frente a él, en la mesa.
Dagoberto miró el frasco con desconfianza, casi como si pudiera ver algo más allá del vidrio oscuro. «No voy a tomar eso, Clara», dijo, firme pero nervioso. «Ni siquiera sabemos qué trae. ¿Y si nos están engañando, ¿Y si nos hacen daño?» Clara se le quedó viendo con una mezcla de enojo y desesperación. Yo estaba sentada en una esquina, escuchándolos discutir, sin saber si meterme o quedarme callada. «¿Daño?», le preguntó mi hermana, casi gritando. «¿Qué más daño nos pueden hacer? Ya probamos de todo y nada funciona. ¿No quieres un hijo? Pues esto es lo que hay». Dagoberto negó con la cabeza, cruzándose de brazos. «No me voy a tomar eso, Clara. Perdóname, pero no puedo». Clara se levantó de golpe, empujando la silla con tanta fuerza que casi cae al suelo. ¿Que no puedes? ¿No puedes? Entonces vete a la chingada, Dagoberto», gritó. Y antes de que pudiera decir algo más, se quitó el anillo de bodas y se lo aventó en la mesa. El silencio que siguió fue como un golpe. Dagoberto se quedó helado, mirando el anillo como si no entendiera lo que acababa de pasar. Clara, con lágrimas en los ojos, le dio un ultimátum. «O te lo tomas, o te largas de mi vida». Dagoberto, derrotado, tomó el frasco con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. «Está bien, Clara. Si esto es lo que quieres, lo haré». Quitó el tapón del frasco, y el olor que salió fue tan fuerte que hasta yo lo sentí desde donde estaba. Olía a humedad, a carne podrida, a algo que no tenía que estar ahí. Dagoberto se llevó el frasco a la boca y con una mueca de asco tomó un trago pequeño. Se atragantó, casi vomita, pero Clara lo miraba con tanta insistencia que no le quedó más de otra que seguir. Con cada trago, Dagoberto se ponía más pálido. Al terminar, dejó caer el frasco en la mesa y salió corriendo al patio. Lo escuchamos vomitar y cuando regresó, estaba temblando. «Esto no está bien», murmuró, casi para sí mismo. Esa noche mientras dormían, algo pasó. Dagoberto empezó a gritar como si lo estuvieran matando. Cuando corrí al cuarto lo encontré sudando, con los ojos abiertos de par en par, pero parecía que no me veía. Estaba como en trance, repitiendo una y otra vez: «No debí tomarlo, no debí tomarlo». En ese momento supe que lo que había empezado con un frasco oscuro no terminaría bien. Saben, en nuestra casa, el ruido siempre había sido parte del día a día. Las paredes no eran muy gruesas y desde mi cuarto se escuchaba todo. Las conversaciones, los pasos en el pasillo y, para mi incomodidad, hasta los gemidos de mi hermana cuando estaba con Dagoberto. Al principio no le di importancia. Pensé que después de tanta pelea, ellos estaban tratando de recuperar algo de felicidad. Pero con el tiempo, noté que algo no estaba bien. Clara comenzó a cambiar. Su rostro, antes lleno de vida, se veía cansado. Sus ojos tenían unas ojeras profundas y su piel, que siempre había sido morena y sana, estaba pálida. También noté que la ropa le quedaba más holgada. Estaba perdiendo peso rápidamente y cada vez que le preguntaba qué tenía, me respondía lo mismo. «Estoy bien, Ivana, solo estoy cansada». Pero yo sabía que no era cierto. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe seco en el cuarto de Clara. Corrí a ver qué pasaba y la encontré desmayada en el suelo. Su piel estaba fría y parecía que no podía despertar.
Llamé a Dagoberto al trabajo, pero no contestó. Sin pensarlo, la llevé al médico del pueblo. El doctor, un hombre serio pero amable, la revisó con cuidado, le tomó la presión, le preguntó por sus síntomas y al final, después de un rato en silencio, nos dijo algo que no esperaba. Todo lo que le ocurre no parece normal. Necesitamos estudios más avanzados para saber qué está pasando. Cuando salimos del consultorio, Clara iba callada, como si estuviera pensando en algo muy serio. Así que al subirnos al camión para regresar a casa, soltó un suspiro largo y finalmente habló. No necesito estudios, Ivana. Yo sé lo que me está pasando. Me quedé viéndola esperando que continuara. Se veía nerviosa, pero al final lo soltó todo de golpe. Es Dagoberto. Desde que tomó el brebaje, algo cambió en él. Está diferente. Solo quiere estar conmigo en la intimidad. Todo el tiempo, Ivana. Al principio pensé que era normal, pero ahora me siento que me está desgastando. No me deja dormir y a veces hasta me da miedo. Sinceramente no supe qué decir. Las palabras de Clara se quedaron rebotando en mi cabeza mientras el camión nos llevaba de regreso. Esa noche traté de no pensar mucho en ello, pero los ruidos de la habitación de mi hermana eran imposibles de ignorar. Parecía que Dagoberto no se cansaba y los murmullos y jadeos se mezclaban con la madera de la cama crujiendo. Por primera vez sentí una especie de miedo que no podía explicar. Pasaron unos días y las cosas empeoraron. Clara apenas comía y Dagoberto se volvía cada vez más insistente. Una madrugada me despertó el sonido de golpes en la puerta de su cuarto. Me levanté y sin hacer ruido caminé hasta el pasillo. Lo que vi por la rendija de la puerta me dejó helada. Dagoberto estaba encima de Clara, pero no parecía él. Su cuerpo se movía con una fuerza casi animal, y sus manos la sostenían con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Pero lo peor eran sus ojos. No eran normales. Estaban vidriosos, como si no tuvieran alma, como si estuviera poseído por algo. Clara me vio pero no dijo nada, solo susurró: «Ayúdame». Ese fue el punto en el que supe que esto no era algo normal. Había algo oscuro detrás de todo lo que estaba pasando, algo que no entendíamos. Pasaron aproximadamente 5 semanas y la situación no mejoraba para Clara. Sin embargo, un rayo de luz iluminó su camino cuando un médico le confirmó que estaba embarazada. Aquel milagro que tanto había esperado finalmente había sucedido. Y en ese momento, Dagoberto regresó a ser el mismo hombre que siempre amó. A los 9 meses, nació Frida, una pequeña bebé que parecía un ángel caído del cielo. Dagoberto estaba lleno de felicidad, y Clara, aunque débil, encontró algo de paz en su maternidad. Pero la calma no duraría mucho. 4 años después, la pequeña Frida era una niña pequeña y curiosa, y las cosas comenzaban a tornarse inquietas. Todo empezó lentamente. Sus muñecas aparecían en lugares extraños. Una noche, encontramos una en el sótano. Las huellas diminutas que dejaba alrededor nos causaban miedo que no podíamos comprender. No era solo una muñeca, eran varias. Al principio pensamos que tal vez era un juego que había inventado, pero pronto su comportamiento empezó a ser más sombrío. Encontramos a Frida jugando con cucarachas muertas en el patio. Mi hermana y Dagoberto no sabían cómo manejarlo. La pequeña parecía ser parte de un mundo desconocido, uno que no reconocían como propio. «Frida,
le gritaba Clara, pero la niña solo respondía con una sonrisa forzada, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Lo peor llegó cuando un día descubrimos que había estado comiendo ratas. No era solo una vez. La pequeña Frida las encontraba bajo la cama, detrás del ropero, y las devoraba lentamente, como si fuera algo completamente natural. Dagoberto y Clara estaban destrozados, incapaces de entender cómo su hija, su princesa, había cambiado tanto en tan poco tiempo. La situación se volvió insostenible para todos. Cada noche, Frida despertaba con un llanto profundo y sin razón aparente. Al principio, pensábamos que era solo un problema de sueño, pero pronto descubrimos que algo más oscuro acechaba en su interior. Clara se agotaba rápidamente. Durante el día cuidaba a Frida, pero por las noches sollozaba en silencio mientras Dagoberto intentaba consolarla. Yo, desde mi habitación, podía oír sus gemidos de desesperación mezclados con los sollozos de su esposo. La casa que una vez fue tranquila y llena de vida se había convertido en un lugar de sufrimiento y terror. Una noche después de un episodio particularmente aterrador, decidimos acudir nuevamente con doña Matilde. No podíamos seguir así. No queríamos perder a nuestra pequeña Frida. Doña Matilde nos recibió con su habitual calma, pero su rostro mostraba una seriedad inusual. Escuchó atentamente nuestra historia. Su expresión se tensó mientras asentía lentamente. «Es la niña», dijo finalmente, su tono suave pero firme. «Ella lleva consigo algo que no es natural. El brebaje de Jacinta no solo tocó a Dagoberto, sino a su descendencia. La maldición sigue presente, y la pequeña Frida es solo una parte de ello». Sinceramente, mis piernas temblaron al oír esas palabras. Todo lo que había estado pasando, cada detalle aterrador, comenzaba a cobrar sentido. Me di cuenta de que no estábamos lidiando solo con el pasado oscuro, sino con un futuro aún más sombrío. Doña Matilde cerró los ojos un instante y luego los abrió lentamente, enfocándose en Clara. «Debes acudir con Jacinta. Quizá ella pueda reparar esta desgracia». La tarde caía lentamente sobre el campo mientras nos dirigíamos a la choza de Jacinta. Llegamos y, a palabras de ellos, encontraron todo diferente. La choza, antes preservada, ahora se encontraba en ruinas, con las paredes chamuscadas como si un incendio haya intentado consumirla. Hablaron y Jacinta salió, pero se veía diferente, con cabello largo y con un detalle que era imposible pasar desapercibido. La bruja no tenía lengua y por más que intentaron hablar con ella, resultó imposible hacer algún tipo de contacto. En su desesperación entraron a la vieja choza a la fuerza e intentaron por todas las maneras hacer contacto con la bruja, pero ésta no podía o no quería, así que no se pudo hacer nada. La cara de Dagoberto estaba más afectada que nunca, y aunque trataba de mantener la calma por su esposa, yo podía ver que sus manos temblaban levemente. Al salir de la choza, nos encontramos con un campesino que nos miró con seriedad y nos advirtió en voz baja: «No vayan allí. Jacinta es una bruja muy poderosa. Hace más de 15 años, un hombre vengativo le cortó la lengua y desde entonces ha estado así. Nadie puede comunicarse con ella, ni siquiera por señas». Dagoberto y Clara se quedaron callados, pensando en lo que el hombre les dijo. Yo recordaba que ellos juraban haber hablado con Jacinta hacía unos 5 años y se lo hicieron saber al viejo hombre de campo, el cual movió la cabeza de un lado a otro,
y dijo: «Eso es imposible. La última vez que la vi, le cortaron la lengua en presencia de muchos. Estuve ahí mismo. Jacinta no puede hablar, ni por señas». El hombre nos miró con seriedad. «Lo único que sé de ella es que tiene una hermana llamada Matilde, pero está peor que Jacinta. Desde muy joven esa mujer está loca, y no lo digo con los dientes para afuera. En verdad a esa mujer le faltan muchos tornillos en la cabeza». Nos quedamos mudos. Dagoberto no dijo nada, solo apretó la mano de Clara, mientras el terror se miraba en sus ojos. La idea de que Jacinta nunca les habló y que todo había sido una ilusión o algo mucho más oscuro les llenaba de un miedo profundo. Y bueno, decidimos ir directamente a la casa de doña Matilde. Con lágrimas en los ojos, vimos que lo que el hombre nos contó era verdad. La casa estaba cerrada con barrotes en las ventanas y su fachada parecía más una prisión que un hogar. Hablamos con una vecina que pasaba por allí y nos contó que desde que tiene uso de razón, Matilde está loca. Sus familiares solo vienen de vez en cuando a traerle comida, y eso si es que se acuerdan. De lo contrario, vive de las caridades de los vecinos, pero eso sí, nunca ha salido de esa casa, que más bien es una cárcel. La desesperación nos invadía mientras mirábamos los alrededores, preguntándonos con quién diablos habíamos estado hablando. Al regresar a nuestra casa, el silencio entre Clara y Dagoberto era ensordecedor. Nadie decía nada, solo el sonido de nuestras pisadas en el camino polvoriento resonaba en la noche. Al llegar, Dagoberto insistió: «Vamos a la iglesia, Clara», le dijo. Clara aceptó sin cuestionar. Dentro de la iglesia, el ambiente era oscuro y pesado. La luz de las velas apenas iluminaba las paredes, creando sombras que se movían con cada soplo de aire. «Tengo algo que mostrarte», dijo Dagoberto, sacando lentamente una fotografía arrugada de su bolso. Clara se acercó, mirándola con ojos llorosos y un nudo en la garganta. La imagen era vieja, de tiempos pasados, y Dagoberto le dijo que la tomó de la casa de la bruja. En la foto se podía observar a una joven Jacinta, con su cabello largo y suelto, sonreía débilmente. A su lado, una pequeña niña que era idéntica a Frida. La sorpresa y el terror llenaron los ojos de Clara cuando leyó la inscripción detrás de la foto: «Recuerdo de mi difunta hija». «No puede ser», susurró Clara con la voz quebrada. «Esto es imposible. Frida no es solo nuestra hija». Dagoberto la abrazó fuertemente, buscando algún consuelo en medio del caos. La cruda verdad golpeaba nuestros corazones con fuerza, y ninguna oración parecía ser suficiente para aliviar el peso que llevábamos encima. Desde entonces seguimos teniendo a la niña. Le damos mucho amor, aunque sus actitudes van empeorando conforme pasa el tiempo. Ahora que está aprendiendo a escribir, garabatea a los santos y dibuja símbolos extraños en las paredes. No hay día que no nos preguntemos, ¿qué es Frida realmente? Pero preferimos dejar esa pregunta sin respuesta. Y pase lo que pase, no estamos dispuestos a desprendernos de nuestro pequeño angelito.